En una reciente conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum se enfrentó a una reportera gringa que intentó desmentir la realidad que viven nuestros hermanos migrantes. Esto es lo que sucedió. En un momento clave, la reportera planteó una pregunta provocadora. ¿Qué medidas implementará su gobierno para evitar que los migrantes crucen hacia Estados Unidos? Una pregunta que buscaba desinformar y generar confusión. Pero Claudia, con la frente en alto y un orgullo palpable, no se dejó amedrentar, reafirmando el compromiso de su administración con aquellos que buscan una vida mejor. La situación de los migrantes es crítica. Muchos huyen de la violencia, la pobreza y la desesperanza en sus países de origen. Claudia entiende que, como decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Su compromiso es claro: apoyar a quienes buscan un futuro mejor. Con cada palabra, Claudia se posiciona como la líder que México necesita. Una líder que lucha por el bienestar de todos, sin distinción. Este es el momento de amplificar la voz de quienes buscan un refugio. Suscríbete, comparte y comenta. Juntos, hagamos que el mensaje de Claudia Sheinbaum llegue a cada rincón de México y más allá. La transformación está en marcha. Muy buenos días. Mi pregunta es sobre el tema de migración. Hemos visto que el número de cruces ilegales por la frontera con Estados Unidos se ha reducido de manera drástica desde inicios de este año. Muchos han atribuido esta disminución no solo a decisiones que se han tomado en Estados Unidos, pero también a acciones que se han tomado aquí en México. ¿Hay una estrategia de parte del gobierno mexicano para frenar la llegada de migrantes e evitar que crucen? Sí, justamente hoy en el Gabinete de Seguridad invitamos a la ex canciller Alicia Bárcenas, que hoy es secretaria de Medio Ambiente, para que nos presentara el programa de movilidad, humanitario de movilidad que desarrolló el presidente López Obrador. Consiste en varias acciones, entre otras, la Secretaría de Relaciones Exteriores coordinaba una comisión intersecretarial para distintas políticas, acciones, programas, planes que se estaban llevando a cabo. Le pedí al secretario de Relaciones Exteriores, hoy a Juan Ramón de la Fuente, que retomáramos, hay que firmar este acuerdo de que continúe esta comisión intersecretarial para darle seguimiento. Consiste desde ordenamiento de la migración. La migración tiene dos esquemas, un esquema que se llama el CBP-1, que son permisos de trabajo a Estados Unidos. Entonces, lo que se hizo fue ordenar esos permisos y el ingreso a partir de 3 fronteras. Y la otra, pues, es la migración donde no se llevan papeles. Ahí se hicieron varias acciones, tanto para repatriar, sea a México, que son menos migrantes mexicanos y más migrantes de otros países que pasan por la frontera México-Estados Unidos, para la repatriación a sus países. Hay vuelos internacionales que llegan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, otros que van directamente a sus países ya de origen con un apoyo para que puedan retornar. Y después también servicios consulares que había para estos permisos que se daban en la Ciudad de México, ahora se trasladaron la mayoría al sur de México, para que no tengan que ir los migrantes desde el sur, vienen incluso de Centroamérica, hasta la Ciudad de México. Entonces, ese esquema se pasó a Tabasco, a Chiapas, y eso ha dado muchos resultados. Entre otras muchas acciones que se realizan, además de seguir insistiendo en que para disminuir la migración, pues hay que atender las causas que provocan la migración, que vamos a seguir con los programas de apoyo que se daban a través de Amexid. Entonces, le vamos a dar continuidad. Esto ha disminuido la migración, además de algunas acciones que se tomaron bilaterales, y pues vamos a fortalecer esta política. ¿Qué me puede contar sobre otros esquemas?
como el traslado de migrantes en autobús desde la frontera del norte a ciudades al sur, como Villahermosa, Tapachula. También se sabe que hay un incremento de aprehensiones, aproximadamente más de 100,000 por mes según cifras oficiales. ¿A qué se debe todo esto? ¿Es parte de una política, estrategia? Primero se respetan los derechos humanos, que es muy importante. O sea, por eso se llama política humanitaria de movilidad. Porque lo que está siempre al frente es el respeto a los derechos humanos. Hay además albergues, se cerraron los albergues de hace muchos años en donde hubo este lamentable accidente y otros albergues de este tipo. Entonces, cualquier, digamos, repatriación, movimiento de migrantes, pues es con base a protocolos de respeto a los derechos humanos. Entonces, eso continúa y vamos a seguir fortaleciendo esta política humanitaria y en su momento, pues cuando ya haya reuniones bilaterales, pues a seguir trabajando con Estados Unidos para poder fortalecer la atención a las causas y estos esquemas que han desarrollado. Por último, sabemos que el gobierno estadounidense y mexicano han discutido, como usted acaba de decir, cómo aliviar la situación en la frontera. ¿De qué manera se está beneficiando México por colaborar con los americanos para controlar el número de cruces? Hay esquemas, por ejemplo, en donde empleadores mexicanos se acercan a los albergues en donde están migrantes a contratar, por si se quieren, si su decisión es quedarse en México. Entonces, es beneficioso para todas y para todos que haya una política humanitaria de atención a la movilidad humana. Entonces, nosotros vamos a seguir con esta política porque además ha dado resultados. No solamente es humanitaria, sino que además ha dado resultados. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, además tiene nuevos planteamientos que van a agregarse pues a esta política migratoria que es muy importante. Además, evidentemente, de todo el apoyo del Gobierno de México a nuestros hermanos y hermanas que viven en Estados Unidos. Presidenta Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gilil, Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, mi primera pregunta es saber si en la reunión de seguridad de hoy le dieron algún avance de las investigaciones sobre lo sucedido con los migrantes en Chiapas, si le comentaron algo, si ya se sabe la identidad de estos migrantes. Ayer comentaban nada más las nacionalidades, si ya se sabe si hay mujeres, niños entre los fallecidos. Sí. Sí están identificados, la mayoría están en contacto el secretario de Relaciones Exteriores con las embajadas. La propia Secretaría de la Defensa Nacional presentó denuncia contra los elementos que dispararon y se están haciendo las investigaciones. Los nombres y edades les pedimos para conocer si se pueden, no tengo la certeza si se pueden dar a conocer, pero sino que la secretaria Rosa Isela nos ayude a darlos a conocer. ¿Hay algún avance sobre por qué se abrió fuego? Se están haciendo las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. Muy bien, gracias, Presidenta. En una segunda pregunta, preguntarle sobre los proyectos que usted mencionó. Hay varios proyectos que mencionó en sus compromisos, que si tiene estimaciones de los montos para estas obras, por ejemplo, la carretera Guaymas-Chihuahua que mencionó, el puerto de Guaymas, el tren de la ruta a Nogales, si tienen también estimado de tiempo. Yo recuerdo que ya dieron a conocer cuando usted aún era presidenta electa, un plan de cómo se iban a ir haciendo estas rutas de trenes de pasajeros, pero no estaba en ese momento la que va hacia Nogales. Entonces, ¿sí ya tienen establecido tiempos, montos? Sí,
Justo ayer nos reunimos. ¿Qué se está haciendo ahora? Análisis de derecho de vía, estudios de demanda y la definición del proyecto. ¿Qué tipo de normatividad van a llevar las vías? ¿En dónde son 2 vías? ¿En dónde es una vía? De acuerdo a la demanda. ¿Cuándo se realiza el estudio de impacto ambiental? ¿Qué permisos se pueden otorgar para los estudios previo a la manifestación de impacto ambiental? Entonces estamos trabajando en ello y también lo que significan los costos. Ayer me reuní con las 3 principales empresas fabricantes de trenes, la empresa Alstom, CAF y Siemens, que es una empresa estadounidense. 2 de ellas tienen plantas en México, Siemens no tiene planta en México, pero me reuní para ver qué posibilidades tienen de poder fabricar en los 6 años que vamos a estar en el gobierno. Son alrededor de 80 trenes, porque los trenes se tardan como 2 años en comenzar a salir. Entonces, a la par de que estamos construyendo las vías, pues tiene que hacerse la licitación para los trenes. Entonces, estas que son las principales fabricantes de trenes, platicamos con ellos y les planteamos pues que va a haber una licitación y que pudiéramos saber, y nuestro interés pues además es de que la mayor parte de los trenes se armen en México para fortalecer la industria ferroviaria y al mismo tiempo los empleos, el máximo de empleos que se genere en nuestro país. Entonces, los costos y todo esto ya se los comentamos en cuanto tengamos el proyecto. Sí alcanza, porque ahí estuvieron diciendo que todo lo que planteé en el Zócalo no tiene sustento financiero. Sí lo tiene, sí lo tiene. Lo trabajamos durante pues prácticamente 4 meses desde que ganamos la elección y previamente ya lo habíamos empezado a trabajar hasta la fecha. Hay grupos de trabajo que ahora pues arrancan todavía más. Lo mismo en este análisis se encuentra también lo de las carreteras, el puerto de Guaymas, todo lo que comentó, también se Sí, está analizando. también las 2 carreteras, el de Bavispe a Nuevo Casas Grandes, que es un compromiso que hizo el presidente López Obrador y que me pidió especialmente que fuera de las primeras carreteras porque él ya no lo pudo cumplir, que hiciéramos, que en realidad ayuda pues para la conexión casi desde Guaymas hasta Ciudad Juárez. Y aparte la carretera que va a Chihuahua, que inició la Marina y que pues tiene que darse continuidad. Entonces las 2 también. Entonces, ¿el tren de Nogales sí se va a construir en este sexenio? Sí, ese es el objetivo. Ok, y ya nada más por último, usted comentó que se va a iniciar un proyecto, un programa de escrituración de vivienda y que va a iniciar en Tijuana, también en el Estado de México. Preguntarle cuándo iniciaría este programa y qué áreas que se van a tomar en cuenta, en qué regiones de ahí de Tijuana. Sí, para escriturar se requiere la colaboración del gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. A veces tiene que comprar la tierra en donde están establecidas las viviendas, si es que se establecieron en un esquema en donde no se compró la tierra. En otros casos tiene que regularizarse porque a lo mejor se vendió tierra ejidal o comunal incluso, sin que pasara por todo el procedimiento agrario. O en algunos otros casos es contratos privados, pero que nunca pasaron por el registro público de la propiedad. Para que se pueda tener una escritura, pues tiene que estar inscrito en el registro público de la propiedad, que es una atribución estatal. Entonces, este trabajo se hizo en algunos casos con el presidente López Obrador y nosotros le vamos a dar más fuerza. Entonces, se está haciendo ya un grupo de trabajo, particularmente con estos 2 estados. En Tijuana, pues hay una historia muy importante de viviendas que tienen que regularizarse, Estado de México en el oriente también, muy importante, pero va a ser para toda la República.
Thank you.